El Exorcista es una película sumamente perturbadora incluso hoy en día. Ver a esta joven con ese aspecto angelical transformada en un monstruo diabólico lleno de llagas que expulsa vómitos, blasfema, es violenta, dice obscenidades, es monstruoso y todo ello en la pantalla es extremadamente perturbador. Y aún más puesto que fue estrenada hace más de una generación. El Exorcista creó polémica desde el primer momento. Sin duda, es imposible escapar de ese tipo de publicidad. Y se prestaba a la propia idea de una maldición. Pensar que El Exorcista estaba maldita engrandece el legado de la película. Si eres un fan del terror, buscas este tipo de conexiones. Es lógico que al ver las cosas tan locas que sucedieron en el rodaje y a la gente involucrada en la producción digas, esto estaba maldito. Durante el rodaje, uno de los platós se incendió. Sucedió de noche. Nadie resultó herido, pero la mayoría de los platós se vieron afectados. La habitación de Regan quedó misteriosamente intacta. Creo que fue después de ese incidente cuando llevaron a un cura para que bendijera el plató. Hubo una serie de personas relacionadas con miembros del reparto o gente que había salido en la película o que trabajó en la producción que fallecieron. El abuelo de Linda Blair murió. 2 actores que salieron en la película también murieron. El hermano de Max von Sydow murió el primer día de rodaje. Un experto en efectos especiales encargado de mantener frío el plató murió.